Seguro usted ha oído hablar de los drones misteriosones. Resulta que en Nueva Jersey se dieron cuenta que había cosas en el cielo. Y en noviembre levantaron la voz de alarma. ¡Hay drones! Entonces empezó a haber más drones. Entonces hicieron las clásicas preguntas de la gente que no tiene idea de cómo enfrentar estos problemas. La primera fue, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden los drones? ¿Cómo era que decía Lelutier? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? ¿Qué querrán? ¿Son drones o son qué? Llegó el punto en que un chiflado en la televisión estadounidense dijo que Irán había puesto una nave nodriza enfrente de los Estados Unidos en el Atlántico, enfrente de Nueva York, Nueva Jersey, y esa había soltado cientos de drones, pero por supuesto con carga infinita, por lo visto en la batería. Eso sería maravilloso. Pero nadie, o sea, se veían los drones, pero nadie veía la nave nodriza, ¿no? La nave nodriza iraní con drones iraníes. La solución de Estados Unidos, por supuesto, y ha sido varias, incluido, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, el electo hasta ahora, Donald John Trump, te dice avistamientos misteriosos de drones en todo el país. ¿Puede estar esto ocurriendo realmente sin que lo sepa nuestro gobierno? Es la clásica pregunta, porque estás implicando que el gobierno lo sabe y que tú sabes que el gobierno lo sabe. Pero tú no dices lo que sabe el gobierno, sino le exiges al gobierno que diga lo que sabe. No lo creo. Que el público sepa y ahora mismo, de otro modo, a dispararles, a derribarlos a tiros. Son drones. Bueno, no todos. Un exgobernador de no me acuerdo dónde, que ahora es senador por Florida, puso un vídeo que tomó él en la noche desde su casita. Miren, allí hay unos drones. Y puso un tweet. Entonces en los comentarios, notas de la comunidad que se pueden hacer en los tweets, dijo alguien, mira, en el minuto tal cual se ve que esas son precisamente el cinturón de Orión, son las 3 estrellas que hacen el cinturón de Orión, y entonces por lo tanto ese otro dron es Sirio y ese otro dios es Procyon. O sea, este tipo no había levantado la vista al cielo jamás en toda su vida, el señor político estadounidense, y entonces pensó que todas las luces que había arriba pues eran drones que lo estaban vigilando, ¿no? A ver si se comía su hamburguesa o no se la comía. Había varios que tú veas el vídeo y dices, pues es un avión. No, es que va rapidísimo. Sí, los aviones suelen ir rápido. Luego tenías a la gente que hace lo que siempre hacen. Y esto con los ovnis. Siempre me llamó mucho la atención. Te dicen de qué tamaño eran cuando no hay un marco de referencia. Es decir, si algo está en las alturas, tú no sabes de qué tamaño es, a menos que conozcas exactamente su velocidad. Pero si está lo suficientemente lejos para que no haya paralaje, es decir, a ver, me explico. Cuando tú ves en la calle a alguien, en la noche sobre todo, ves una silueta, pero sabes si se está acercando o alejando por el paralaje, es decir, tus ojos, si se está acercando, tus ojos mínimamente van a converger cada vez más, mientras que si se va alejando, tus ojos van a divergir un poco más. Y eso lo puedes percibir lo suficiente para saber si una persona se está alejando o se está acercando. Sobre todo si está a una distancia tal que no puedes ver que se hace más pequeño o más grande. Entonces el paralaje entre nuestros dos ojos nos permite juzgar distancias y juzgar tamaños, pero no a ciertas distancias. Entonces pronto alguien dijo, un dron, este dron tenía 6 metros de largo. Y ¿contra qué lo comparaste? Si no sabes a qué altura está. O sea, un avión a la altura de crucero y un dron a 300 metros de altura se ven idénticos. Claro que por las luces de uno sabe que es un avión por las luces de posicionamiento y el estroboscopio central y en fin.
las características que hacen que sepa uno que existen para que uno sepa que eso es un avión. Bueno, llegó a ver cosas como esta. Este es un fotograma que vi. Esto es Venus, desafocado. Y se movía raro, sí, se movía raro porque cuando desafocas, las luces hacen cosas raras, como que vibran. Pero era Venus, era un camarógrafo que no había enfocado su cámara, y era Venus tanto como Venus fue el ovni del eclipse en México en 1991, que lanzó la carrera de Jaime Maussan. Si pueden confundir a Venus y al cinturón de Orión y a un montón de aviones con drones, pues igual parte de eso son los drones. Te espera. ¿Y acaso hay drones? Pues sí, en Estados Unidos es legal, cosa que aquí en España no, yo lo sufro mucho porque me encanta volar drones. Tuve unos pequeñitos, nunca he comprado un dron mayor porque no puedo volarlo. En Estados Unidos es legal volar drones, salvo en las zonas especialmente designadas de los aeropuertos y las bases militares, hasta 400 metros de altura. ¿Qué pasa? Empieza alguien a decir que hay drones y los que tienen drones pues ponen en acción sus drones para buscar a los otros drones a ver quién son. Y como cientos, si no es que miles de personas tienen drones, unos por tocar las narices y otros por tratar de averiguar o seguir a los otros drones que no saben de quién son, han llenado de drones esto. Pero para esto necesita un experto. Yo oí a un experto llamado Will Austin, experto en sistemas de vuelo no tripulado, que estuvo revisando cientos de horas de vídeo y fotos del ataque de los drones en Nueva Jersey, y ahora ya se pasó a Ohio y están en Nueva York y van a cubrir el mundo. Lo que dice él: uno, la mayoría son aviones. Dos, no hay drones grandes. Todos son de menos de 55 libras, que son 27 kilos. La mayoría son de menos de 10 libras, o sea, de menos de 5 kilos, drones pequeñitos. Se identifican fácilmente, explicaba él, si sabes lo que estás viendo. Si miras para arriba y confundes el cinturón de Orión o Júpiter, que es el cuerpo más brillante en el cielo cuando no está Venus, lo confundes con un dron, pues ya tienes un problema. En Nueva Jersey, concretamente, perdón, dije 400 metros, me exageré muchísimo. En Nueva Jersey, los drones pequeños, decía este experto, pueden volar hasta los 400 pies, o sea, 120 metros. Sigue siendo un montón de altura. Y decía él: mira, la gente que hace drones grandes y tiene drones grandes está trabajando con tecnologías que valen millones de dólares. No se ponen a jugar, a pasearse sobre Nueva Jersey. Lo que hay allí son drones de juguetes, son drones de gente normal. Son gente que está buscando a los drones misteriosos o gente que está fingiendo ser un dron misterioso. Y lo único que pedía él: por favor, no les disparen. Pues no te imaginas. Estás volando tu dron y de pronto sale ahí Clint Eastwood versión infradotado mental. Se puede dispararle a tu dron. Oye, chico, me lo tienes que pagar. Yo estoy haciendo algo perfectamente legal, que es volar mi dron, en las condiciones en las que me permite la legislación local, y tú sales ahí, te sientes el amo de la pradera y empiezas a dispararle, o sea, con una escopeta, a matar drones, ¿no? Yo soy cazador, ¿qué cazas? Drones. Fue Larry Hogan, exgobernador de Maryland, el que encontró, creía que Orión eran unos drones. Es un misterio que no existe. No es un misterio. Es un no misterio. ¿Por qué? Los objetos voladores no identificados son no identificados. ¿Sí? Como dice una serie que vi hoy en historia, en el canal de historia, pasé y vi que estaban anunciando ovnis no identificados. Oh, mira tú, qué raro. A diferencia de los ovnis sí identificados, existen. Bueno, si has identificado que son drones, son drones.
Y si son drones que no pueden ser grandes, son drones pequeños, y esos los tiene la mayoría de la gente. Y ahora todo el que tiene uno lo está poniendo a volar en Nueva Jersey. Lo que estoy esperando es que empiecen a volar drones en México, o en Buenos Aires, o en Bolivia, y se arme una de esas de la que salen 5 Mausanes, 6 Sixtos Pases y 2 JJ Benítez a vivir del cuento los siguientes 40 años.